En el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo funciona una impresora 3D de metal y cómo un grupo de estudiantes lo ha implementado en el diseño de un monoplaza. Así que si a ti también te interesa este vídeo, quedaos, que comenzamos. Este vídeo ha sido posible gracias a la Academia Online de Control 3D, la cual funciona tipo Netflix, es decir, tú pagas una cuota fija, ya sea por 1, 3 o 12 meses, y durante el tiempo que estés en la academia tienes acceso ilimitado a todos los contenidos que haya y todos los que vayamos subiendo durante el tiempo que estés ahí. Así que si a ti también te interesa, aquí abajo en la descripción tienes el enlace que te lleva a nuestra web. Bienvenidos a vuestra área de impresión, aunque más bien el bienvenido soy yo, que me he venido aquí hasta Vitoria, hasta la facultad de... A la Escuela de Ingeniería de Vitoria, en la cual tenemos los grados de automoción, mecánica e incluso electrónica. Bueno, pues aquí, en este caso, esta persona con la que estamos aquí, me tengo que acordar de traer el micro porque no estoy nada acostumbrado. Este es Luis, que es el Team Manager. Team Leader. Team Leader. Uy, es el Team Leader de la Fórmula Student de aquí de Vitoria. Antes de nada, por si alguien no se entera o que no sabe qué es esto, cuéntanos qué es esto de la Fórmula Student. Sí, que ya tiene unos añitos. La Fórmula Student es una competición internacional entre estudiantes, obviamente, de facultades de diferentes sitios del mundo. Llega incluso hasta Brasil, desde la otra punta del globo. Y se trata de diseñar desde cero un coche, tanto eléctrico como de combustión, para luego llevarlo a competición. En nuestro caso es eléctrico, o sea que hemos apuntado un poquito por ya las últimas tecnologías. Hablando en cristiano, tenéis que, universitarios, con los medios que tengáis a vuestra disposición, tenéis que hacer un Fórmula 1 así básico para luego competir contra otras universidades del mundo. Sí, la explicación simple es un Fórmula 1 pequeñito. Pequeñito pues porque al final, bueno, tenemos los medios que tenemos, pero se parece en bastantes cosas. Que de hecho, imagino que mientras estamos hablando habremos sacado algún primer plano. De momento no podemos enseñarlo porque es vuestro primer monoplaza, está ahí un poco top secret. Pero bueno, que sepáis, oye, que si queréis ver un poquito el monoplaza que está montando esta gente, aquí abajo, en la descripción, vais a tener su página web para que veáis un poquito sus periplos y todo lo que están haciendo, que la verdad tiene mucho interés, ¿no? Pero bueno, este es un canal de impresión 3D, como sabes. A mí me gustan mucho los coches, ahí imagino que también. Pero claro, este es un canal de impresión 3D y nos hemos venido aquí a ver un pequeño Fórmula 1 que ni siquiera podemos mostrar. Entonces, claro, la pregunta es obligatoria. ¿Qué pinta aquí la impresión 3D? Sí, así es. Evidentemente, el prototipado básico de lo que es el FDM se da en cualquier empresa hoy en día y en nuestro caso no ha sido diferente. Hemos utilizado el prototipado desde el primer día, pero lo esencial aquí, y lo que ha sido encima algo que ha sido top en cuanto a nivel estatal y casi que europeo, ha sido la implementación de la aditiva metálica, en nuestro caso además de la de titanio. Bueno, digamos que estáis utilizando dos tecnologías, una que es el FDM, que es lo que la mayoría de la gente que ahora mismo está viendo esto conoce, la típica impresora de plástico, y para esto habéis prototipado, ¿no? Sí, sí. Habéis prototipado piezas, por ejemplo, como estas, que además, joder, tiene un nivel de detalle y desarrollo bastante chulo. ¿Esta pieza, por ejemplo, qué es? Pues es la transmisión compuesta de un equipo noruego, porque fue un poco lo primero que queríamos enseñar y obviamente aquí el prototipado tiene una ventaja tremenda en comparación con enseñar un plano, intentar explicar algo muy técnico a un nuevo miembro del equipo. El poder realmente tenerlo en la mano y explicar qué es cada elemento para entenderlo mejor y diseñar uno nuevo e incluso intentar mejorarlo es la mayor ventaja que tiene. Bueno, esto, y más pensando que al final es lo que hablamos, es una competición hecha por estudiantes de universidades, entonces claro, al final, medios imagino que tenéis los justillos, ¿no? A nivel económico para hacer estas cosas. Hay un rango amplísimo. Estuvimos en Montmeló, en el circuito, en 2019 y puedes ver a equipos llegar con un tráiler tan grande como los que llegan en Fórmula 1 o equipos pequeñitos que vienen en su propio coche y casi con el prototipo del maletero, ¿no? Entonces, evidentemente, al final tenemos que intentar conseguir toda la subvención que tenemos gracias a las empresas públicas que se pueden ver nuestros polos y nuestras pegatinas y también entidades privadas que apuestan mucho también por un poco las juventudes que luego podemos acabar en sus empresas. Bueno, pues mira, eso está muy bien, ese último que has comentado. Sí. Y entonces, en esto al final, el FDM tradicional que conocemos, entonces al final para ir a diseñar a piñón fijo, digamos, ya a tiro hecho, pues imagino que ayudará mucho, ¿no? Y también a reducir un poquillo los costes ya de fabricación final, ¿no? Eso es, sí que es verdad. Comentaba la ventaja de lo que es el poder enseñar a alguien y poder tutorizarlo con algo en la mano, pero evidentemente también el mayor beneficio para nosotros es el poder prototipar una pieza que después va a ser fabricada por un proceso más caro. Entonces lo que hacemos es fabricarla rápido y a un coste muy bajo en FDM, probar que la geometría funciona en el monoplaza y después, obviamente, pues fabricarla. Pero vamos, esto es FDM, que yo creo que cualquier persona que haya visto este canal alguna vez, a esto más o menos puede llegar. Así es. Pero si hay algo por lo que yo te dije sin dudar que venía aquí corriendo a veros, era porque me dijiste, y lo has dicho antes, que manejabais SLM, que en cristiano es básicamente fabricación aditiva por metal. Que para el que no entienda lo que es... Aquí están flipando por la magia que hay detrás de esto, ¿sabes?
Ay, señor. Esta pieza de aquí, que es tan rara y de lo imagino ahora están pasando primeros planos, está sacada en impresión 3D por metal. ¿Qué es esta pieza de aquí que estamos viendo? Así es, pues es el paso siguiente, el FDM. El FDM nos lleva prototipado, pero esto es una pieza real del coche. Es una mangueta que sustenta nuestro motor eléctrico y que además se conecta a los puntos de suspensión y que además nos sirve de carcasa de la reductora. Está hecha por titanio, como has comentado, por SLM y como lo hemos dicho, esto ya no es un prototipado básico, esto va directamente a pieza coche y un coche con prestaciones dinámicas deportivas. O sea que con una impresora 3D, que luego vamos a enseñar en detenimiento y tal, que no está aquí, está en otras instalaciones, Sí. habéis conseguido diseñar una pieza, además con una forma muy rara que luego vamos a entrar en detalle, y además se ha hecho con titanio impreso. Que esto además, yo quiero aprovechar para decirlo, es la primera vez que veo una pieza de estas impresas y lo que más llama la atención es lo que os he dicho antes, es que es frío, es que esto es totalmente metal, a ver si se puede... Esto es metal, ¿eh? Esto es metal. O sea, que realmente, y de hecho el acabado por dentro, que está mecanizado y demás, o sea, que esto es metal que ha sacado una impresora 3D y además consiguiendo una geometría que es totalmente revolucionaria y muy loca. ¿Por qué en este caso, lo hablábamos antes, por qué habéis optado por, en este caso, aplicar la fabricación aditiva en metal en vez de, por ejemplo, utilizar un sistema mecanizado tradicional? Pues por la ventaja principal de que nos da una libertad de diseño tremenda. Y aquí es muy importante, porque no solamente tenemos que poder hacer una pieza muy bonita, sino que tenemos que tener los puntos de suspensión perfectamente diseñados en consenso con lo que va dentro de la transmisión, para que tengamos la dinámica que ha sido calculada teóricamente en nuestros softwares por los compañeros del departamento. Entonces, poder sacar un diseño dedicado a el mayor performance en vez de dedicado a la posibilidad de fabricación es algo que es una ventaja tremenda y que aquí la podemos ver directamente aplicada. Muy bonita toda esta mierda que me estás contando, pero ¿cómo funciona una impresora 3D de metal? A que mola hablaros y que no me veáis la cara. Todos os imagináis cómo estoy con las gafas al revés, ¿eh? Suscríbete. Antes de seguir contándoos cómo funciona el monoplaza, esta voz en off tan dulce que tengo os va a contar cómo funciona una impresora 3D de metal, para lo cual nos tuvimos que desplazar un poco de la sede de la Fórmula Studio en Vitoria a lo que es la sede de Optimus 3D, en la cual nos enseñaron esta máquina de impresión 3D en metal, que la tecnología es SLM. Para los que no sepáis lo que es el SLM, es muy parecido al SLS que vimos hace poco en la sede de Laboratorios 3D, enlace aquí arriba. Básicamente esta tecnología, tenemos un polvo en este caso de titanio, que también puede ser acero, aluminio o ya alguna aleación, como por ejemplo de cobre y demás, la cual capa a capa se va solidificando al impactarle un láser de una potencia de hasta 500 vatios. Claro, con tantísima potencia y para generar un ambiente totalmente inerte dentro de la plataforma de construcción, necesitan meterle argón a lo que es la cámara de construcción para, ya os digo, garantizar un ambiente totalmente inerte. Es una tecnología que tiene una altísima calidad. Digamos que las tolerancias que podemos tener en X y en Y es de más menos 0,02 milímetros. Y luego la resolución en Z va desde 60 hasta 100 micras, lo cual podemos hacer cosas en metal con una altísima calidad. Aquí, a diferencia del SLS, necesitamos colocar soportes, puesto que los metales suelen tender a tener muchas tensiones, como es en el caso del titanio, y para evitar que nos haga una especie como de warping o de deformación hacia arriba, necesitamos colocar los soportes para que estas superficies no se nos deformen. Para que os hagáis una idea, la plataforma de construcción tiene que ser del mismo metal del que estamos haciendo la pieza. Por eso, lo que es la propia pieza se suelda encima de la plataforma, lo cual es muy loco. Para que os hagáis una idea, lo que es la cama de la impresión, digamos, son estas planchas metálicas que lo que hacen son del mismo metal del que estemos construyendo, ya os digo, puede ser acero, titanio, lo que sea, y en este caso soldamos la pieza directamente en la plataforma, lo cual luego a la hora de despegarlo hay que tener mucho cuidado. Por supuesto, el polvo que no utilicemos tenemos que tamizarlo muy pero que muy bien para que, digamos, las partículas sean de la proporción adecuada para que podamos luego imprimir. Aunque esta máquina sea enorme, tenemos un volumen de construcción de 250 por 250 por 350 de alto. Ya veis que en proporción a lo que es la máquina es un volumen muy chiquitito, pero nos da bastante juego para poder construir cosas. Para que os hagáis una idea de lo delicada que es esta tecnología, la propia sala en la que está la máquina tenía que tener unas condiciones totalmente estables para evitar cualquier tipo de interferencia exterior, lo cual me sorprendió bastante. Una de las cosas que hay que hacer cuando sale la pieza de la impresora es meterlo en un horno para, en este caso, destensionar el titanio y evitar que se nos pueda deformar la pieza, porque eso sería un problema muy grave a la hora de generar una pieza con una tolerancia muy precisa. Luego, por ejemplo, pudimos ver lo que es una de las cámaras dentro de la impresora que nos permitieron grabar, en la cual de arriba abajo teníamos unos filtros de argón, para, en este caso, como ya os digo, es el gas que le estamos metiendo a la máquina. Luego tenemos la tolva donde está, en este caso, el material, y luego tenemos un tamizador por ultrasonidos. O sea, es una máquina súper sofisticada. Pero claro, aquí os estará surgiendo una pregunta. César, ¿pero cuánto cuesta esta impresora? Cómo mola estar haciendo aquí yo mis tonterías y que no me veáis. Pues para que os hagáis una idea, no tenemos precios cerrados y fijos, pero por ejemplo, esta máquina puede soportar hasta 4 láseres a la vez. En cuestión, la unidad que estábamos viendo únicamente tenía un láser,
y el láser cuesta 250.000 euros, con lo cual barato no es. Y luego más o menos nos hicieron una estimación que la máquina completa puede alcanzar los 750.000 pavetes, euritos, ya sabéis, buena panoja, buen dinerito. Es una máquina muy precisa, de altísima ingeniería y a ver, aunque sea un precio desorbitado, realmente las cosas que hacen son muy pero que muy salvajes. Así que nada, volvemos al César del pasado para que os siga explicando cómo funcionaba el proyecto. Y por cierto, te recuerdo que suscríbete. Ya veis que evidentemente el interior de lo que es la mangueta tiene un acabado muy diferente al exterior. Y eso es porque es una pieza híbrida. Ha sido mecanizada después de haber sido impresa. ¿Por qué? Por las solicitudes que tenemos de tolerancias interiores. La fabricación aditiva metálica tiene ciertas todavía carencias, o vamos a decir que se debe compaginar con el mecanizado, y por tanto, a posteriori tenemos que tener en cuenta también este proceso. Son dos procesos. No podemos simplemente diseñar una pieza y mandarla a fabricar, sino que tenemos que tener en cuenta desde el principio cuál es nuestro resultado final de todas las etapas para tenerlas en cuenta y empezar a hacer el diseño un poquito hacia atrás. Ahora seguramente, la gente ya después de haber visto esto, muchos tendrán la pregunta en la cabeza, y es la pregunta del millón. ¿Cuánto cuesta esta pieza? Pues es verdad que la aditiva, y además en titanio, tiene unos costes elevados. Evidentemente es una tecnología punta y como toda tecnología punta que además está en innovación ahora, pues sus costes son elevados. En el caso del proyecto podemos estimar un precio aproximado de aproximadamente 5.000 euros por mangueta. Al final, a ver, es un coste, a ver, hay que contextualizar todo. Estamos hablando que por un lado sí tiene su coste, pero estamos reduciendo el gasto de material, estamos consiguiendo la geometría que queremos, que eso a nivel luego de prestaciones en el vehículo tiene sus beneficios. Eso es. Pero claro, no habéis cogido y el primer diseño que os ha escupido el ordenador, como quien dice, no lo habéis sacado de imprimir. Habréis hecho antes otros prototipos en base a este, antes de poder lanzarlo, ¿verdad? Sí, precisamente por lo que acabamos de comentar. El precio es tan elevado que no podemos decidir, oye, mira, queremos que lo tenemos todo bien, vamos para adelante, ¿no? La gente dice que fallando se aprende y primero hay que fallar. O sea que evidentemente lo que hicimos fue un prototipo de mecanizado habitual. De hecho, si me permites, voy a coger también ese prototipo que tenéis ahí detrás. Sí. O sea, aquí es que además se ve una combinación muy buena, una aplicación directa de lo que es la impresión 3D, de dos tecnologías, justo a la vez. Es decir, oye, queremos sacar una pieza final interesante, tal, con una geometría distinta, pues oye, vamos a hacerlo antes primero con algo más asequible para ver un poquito. Sobre todo imagino que este tipo de piezas para probar un poquito más dimensiones y cosas así, ¿no? Bueno, este es el prototipo, ¿no? De mecanizado que habéis utilizado. Eso es. Fíjate, o sea, de este prototipo a El esto, interior ¿no? es igual, es idéntico. Joder, o sea, vaya diferencia. Entonces, cuéntanos, ¿cuál ha sido este proceso de mecanizado? Sí. Pues que al final es una cosa importante que tenéis que tener en cuenta. Antes nos hablabas de las tolerancias a la hora de diseñar. Eso es. Claro, aquí estamos hablando de que es una cosa de uso final, de un monoplaza que tiene sus velocidades, que va a estar compitiendo. Sí. Esto ya no nos vale unas tolerancias de como un FDM, ¿no? De más o menos 0,1. Esto Así tiene que es. ser exacto. Así es, aquí nos marca un poco la casa, lo que llevamos dentro del interior, que podemos llegar a solicitar alrededor de una tolerancia de 20 micras. 20 micras, vamos, es menos que el grosor de un pelo. Entonces, para llegar a esa tolerancia, tenemos que estar muy seguros de que el diseño que hacemos puede ser después mecanizado hasta ese punto. Por tanto, como decía antes, el proceso es casi inverso, ¿no? Tenemos que ver hasta dónde podemos llegar y cuando tenemos calculado qué requerimientos finales queremos tener, tenemos que tener en cuenta, por una parte, tolerancias de la fabricación aditiva, que anda aproximando los 0,2 milímetros de tolerancia. Tenemos que tener en cuenta la tolerancia del mecanizado y además las demasías que tiene que haber entre una y otra. Nosotros no podemos darle al mecanizador una pieza que mide, vamos a decir, 2 milímetros cuando tiene que medir 2 milímetros, porque ya miras tú a dónde puede mecanizar. Claro. Entonces, tenemos que sumarle a la tolerancia que tengamos de la fabricación aditiva unos márgenes suficientes para cubrirnos las dimensiones mínimas más ese extra que el mecanizador requiere para poder llegar a estas precisiones que tenemos aquí. Además, aquí, dentro de, aparte del todo el tema de las tolerancias y demás, hay una cosa muy interesante, que hablábamos antes del SLM, que era el tema de los agujeros. Así es. Que eso tiene cosas muy interesantes, y es que, por ejemplo, nos comentaba que los agujeros pequeños directamente no los imprimís, no diseñáis como tal agujeros, sino Eso que es. es el mecanizador el que elige al alcalde. No, eso no. Otra movida. No he podido evitarlo. Que es el mecanizador el que se encarga de hacer los agujeros, ¿no? Eso es, sí. Aquí tenemos, y en esta pieza se ve muy bien, una diferencia muy grande entre agujeros que podemos ver en el exterior, que además están enroscados en un métrica 4 o un métrica 3 en el interior, y por otro lado tenemos agujeros externos, que son estos pasantes de aquí, tanto abajo como arriba, e incluso los que son las orejetas para los frenos de nuestro monoplaza, que son ya de unas dimensiones de entre 6 y 8 milímetros. Por tanto, la diferencia entre hacer de 6 y 8 o hacer 3 o 4 es que o los imprimimos directamente y los dejamos pasantes, o no hacemos nada y es el propio mecanizador el que los taladra y después lo rosca. Luego, también había aquí otro proceso que nos comentabas antes, dentro del tema de mecanizado. Que claro, un mecanizador, que es aquí otro agente, que al final son tres procesos, lo hablamos antes. Así es. Lo que es el diseño, que habéis hecho vosotros, que habéis mandado imprimir y luego habéis mandado mecanizar. En el proceso de mecanizado, la persona que os lo ha hecho no está acostumbrada a coger una pieza con diseño generativo así. Entonces, hasta tal punto
que incluso teníais que haber dispuesto en el diseño unos soportes para que lo pudieran mecanizar. A ese punto llega la iteración, sí, de un poco de diseño entre las tres partes, ¿no? Se puede ver que hay ciertas pequeñas marcas alrededor de este diámetro de aquí, en el cual había unas orejitas muy parecidas a las que tenemos en el diámetro contrario. ¿Por qué? Porque esta pieza, con las fuerzas que tiene el mecanizado, o la agarramos bien, o evidentemente no vamos a conseguir recibir estas tolerancias. Por tanto, una fase más que fue de ese proceso de diseño fue el añadir orejetas solicitadas por el mecanizador. Una vez sale del horno, comentaban antes el granallado y el poder meterlo al horno para distensionar el titanio. En la impresión, el titanio tiene diferentes temperaturas a diferentes capas y por tanto suele tender a combarse. Para evitar que esas distorsiones técnicas nos cambien la geometría de la mangueta, lo que hacen es rápidamente nada más sacarlo de la máquina de impresión, lo meten al horno con argón para poder inertizar el ambiente y que no se oxide el titanio. Pero como podéis ver, hay zonas amarillas, que es precisamente porque el titanio se ha oxidado. Por tanto, tanto para eliminar el óxido que queda restante en el titanio, como para eliminar ese pequeño polvo que queda en la cámara, que también se adhiere a la mangueta, pero que no llega a ser parte solidaria de ella, se granalla, se tiran unas pequeñas bolas de cerámica sobre la mangueta a alta presión para poder dejarla tanto limpia en términos de óxido como limpia en términos de ese polvo que se queda adherido. Vale. Una pregunta. Sí. En este caso, este pequeño amarillamiento que has dicho que es el óxido, Sí. ¿os afecta en algo a nivel de rendimiento, en algo a la práctica? En este caso no. Evidentemente el estudio sobre la calidad superficial y su implicación o su repercusión en después errores a fatiga o fallos a fatiga es un poco diverso, pero el óxido en este caso es más por un tema estético que por un tema funcional. Bueno, una pregunta clave que mucha gente se va a estar haciendo en este punto del vídeo. ¿Qué altura de capa habéis utilizado para imprimir esta pieza? Pues en este caso la empresa que lo ha mecanizado, o sea, que lo ha impreso, perdona, Optimus, ha utilizado una altura de capa de 60 micras. O sea, para que la gente que utiliza resina, 0,05 es una calidad así media alta en resina, pues más Sí. o menos similar, digamos, Así ¿no? es. ¿Sabéis el tiempo que ha tardado? Pierre, 30 horas. Oye, pues 24 horas en imprimir no está nada mal. ¿No? Está bastante bien. El tema de los soportes, ¿no? Antes hemos visto una pieza prototipo de esta, que además nos has comentado que habéis tardado en sacarla buena porque es complicado el imprimir con SLM. La hemos visto así como mucho más fea de lo que, por ejemplo, es esta de aquí, que está increíble. Eso es, os podéis imaginar, los que habéis trabajado con FDM en casa, quitar soporte ya es un poco un jaleo. Cuando estamos con plástico, imaginaos en titanio. No deja de ser la misma idea. En este caso, el soporte son unos hilos muy finitos que se pueden eliminar con alicates o con un cincel, pero luego además hay que darlo mejor acabado con una moladora. Sí, o sea que digamos que esto no es tan sencillo como simplemente quito los soportes crack fuera. No. O sea, esto hay un Así es. proceso detrás de tratamiento bastante intenso. De hecho, estamos en un taller y es el punto en el cual nosotros no podemos retirar el soporte. Tienen que ser ellos con sus herramientas los que hacen específicamente esta retirada y limpieza de la mangueta. César, un momento. ¿Yo puedo diseñar esta pieza con Tinkercad? Ay, no, pequeño amigo. La verdad que diseñar esta pieza es mucho más complejo de lo que parece. Lo cual vamos a contar con nuestro compañero Anchón para que nos explique cómo es diseñar esta pieza. Bueno, estamos aquí con Anchón, que ha sido la persona responsable de diseñar esta mangueta tan peculiar que tenemos aquí, ¿no? Eso es. Yo soy el encargado del equipo en hacer todo el diseño desde la base hasta tener el brazo optimizado para la impresión 3D. O sea, cuéntanos una cosa, Anchón, ¿cómo es realmente coger una pieza tradicional y sacar este diseño? Primero de todo, ¿qué programa habéis utilizado? ¿Qué software? Hemos trabajado siempre en el equipo con Siemens, con los programas de Siemens. En este caso, para tanto la optimización como el diseño ha sido NX, que es su software de diseño 3D. Y tiene también pues partes para hacer postprocesado, sacar los estreses, deformaciones y demás. Es un software bastante completo y puntero. Esto, evidentemente, no vamos a hacer aquí un tutorial del software, por supuesto, pero explícanos así como nociones básicas que habéis tenido, o en este caso has tenido que tener tú en cuenta, para poder sacar este diseño tan peculiar. O sea, tenéis que partir de un primer diseño base, un poco más, entre comillas, tradicional, para después un poco diseñar que optimice lo que es la forma en base a unos objetivos, ¿no? Sí, eso es. Nosotros partimos de unos apartados que tenemos ya definidos anteriormente por el equipo para posteriormente hacer el diseño, la optimización topológica, ¿no? Entonces, nosotros, primero de todo, partimos de la información que nos dan otros equipos. Como ya sabéis, la mangueta es el punto de unión entre frenos, dirección, suspensión y, en este caso, carcasa del motor. Muchos no lo sabíamos, pero gracias por aclararlo. Bueno, pues eso. Y entonces, esa información fue trasladada de los departamentos del equipo, ¿no? Nos dieron distintos puntos
que fueron base para colocar en el espacio la mangueta. Como se verá más tarde, si no la colocas en el espacio bien, las cosas no coinciden, o sea, un Cristo. Entonces, es muy importante. Una vez la teníamos en el espacio, esta mangueta en específico sirve para hacer la carcasa de la transmisión, y esa geometría la tenemos definida anteriormente por el equipo de Drivetrain, ¿no? Entonces, definimos esa geometría, que es la que se puede ver en la imagen en amarillo. Ya teniendo en el espacio, se podía definir la geometría, y bien, aquí veis algunos redondeos, algunos cortes y demás que fueron haciéndose para liberar masa. Al final lo que más nos interesa es un producto ágil, ¿no? Entonces, una vez tuviéramos esto, tendríamos la base como tal del producto y habría que empezar a hacer los soportes que van a ser los sitios a los que va a llegar la optimización de la mangueta, ¿no? Pues estos puntos van a ser el objetivo de la mangueta, que va a partir desde el cuerpo amarillo hasta el morado y va a ir haciendo brazos, iterando hasta obtener un resultado que concuerde con la masa y la deformación que le hemos pedido. O sea que al final lo que se trata es que consigáis una pieza que sea lo más ligera posible, manteniendo como estos puntos de anclaje que estáis diciendo, pero por supuesto que sea resistente. Claro, la rigidez y la resistencia es algo clave. Al final esta pieza soporta muchas fuerzas que vienen del coche, tanto suspensión, dirección y frenos, y es algo clave que tenía que tener, que fuera resistente y no rompiera bajo ningún concepto, porque entonces el coche dejaría de funcionar, ¿no? Y luego a nivel de diseño, la pieza que te genera, lo hemos estado viendo antes, no es tal cual para sacar ya directamente el STL y imprimir, Claro. ¿no? Hay que hacer algún pequeño arreglo, ¿no? Eso es. Ahora, si queréis, os enseño. Nosotros, una vez tuviéramos los soportes y la geometría interior, tendríamos el cuerpo. Este cuerpo morado que se ve un poco translúcido es donde vamos a realizar la optimización. Este es el cuerpo de diseño, como se llama, en NX, y es el que va a utilizar para realizar la optimización topológica. Como también veis, he dejado distintos huecos que le he quitado al cuerpo. Aquí se pueden ver unos agujerillos para tuercas, porque al final esta parte trasera viene aquí unas tuercas, entonces tenía que dejar un espacio. Y también hay demás espacios. Esta geometría es, pues, intentando que tenga la masa suficiente como para hacer la optimización, pero que tampoco sea demasiada, porque si pones demasiada, la optimización tiene un límite y te va a coger una masa igual demasiado elevada para la que quieres. Entonces, como veis aquí, pues para eso hice algunos cortes para delimitar un poco las opciones que tuviera la optimización y me diera un resultado en un tiempo que tampoco se excediera. ¿Cuánto tardó en vuestro caso? Cuando empecé, igual estaba 12-13 horas optimizando, pero luego al final ya lo reduje para que en 3-4 horas me lo consiguiera hacer. Entonces, Tiene historia. sí. Y entonces, una vez ya le aplicamos como estos criterios, ¿no? O sea, por un lado hay que aplicar los criterios de, lo que hemos hablado, minimizar masa en función de los esfuerzos. Luego, por supuesto, hay que definirle el material al software. Y ya luego, una vez definimos eso, hay que definirle algún otro tipo de restricción o ya directamente se pone a calcular. Una vez tengamos todo esto ya definido y ya bien definido el espacio de trabajo, tenemos que definir los cuerpos a los que queramos que se agregue o se una a la optimización que hemos realizado, asignamos el material como has dicho, aplicamos las fuerzas que hemos calculado desde los compañeros de suspensión por cálculos teóricos y demás. Al ser el primer coche no tenemos feedback de la competición para saber un poco las fuerzas que ha podido sufrir, entonces han sido cálculos teóricos, hemos leído bastantes libros y demás. Con esas fuerzas, el material y los cuerpos bien definidos, ya lanzaríamos la optimización al proceso iterativo hasta obtener un resultado. Entonces, una vez todo el proceso iterativo, que no vamos a enseñar porque si no estaríamos aquí 5 horas esperando, nos sacaría este resultado, ¿vale? De este cuerpo que tenemos, con las fuerzas y material aplicado y la masa que hemos especificado máxima, nos sacaría este resultado, ¿de acuerdo? Pero este resultado no es el final. ¿Por qué? Porque hay distintos elementos que, aunque le hayamos dicho que tenga tensiones mínimas, el propio software tiene unas limitaciones. No puede hacerte redondeos clave en zonas que tienen conflictos. Entonces, estas zonas había que suavizarlas mediante herramientas que tiene NX, ¿no? Nosotros suavizamos las geometrías de manera para evitar las tensiones máximas. ¿Cómo sabemos que tenemos que suavizar? A la vez que hacemos la optimización, NX es capaz de realizar un postprocesado. También por eso le lleva más tiempo que igual a otros software. Si no tenemos la leyenda aquí, pero cuanto más rojo es peor. Si es azul-verde, pues mejor, está más cerca de tener menos estrés. Los puntos rojos, que se ven, hay varios durante el esto, como es lógico, siempre va a haber un punto rojo, esto como que se autoescala. Entonces, puede ser un punto rojo y que sea un estrés muy pequeño. Entonces, estos puntos rojos, teniendo en cuenta, pues realicé un poco un suavizado para minimizar estos picos de estrés que siempre son indeseados. Entonces, este es el cuerpo que recibimos y luego tendríamos el cuerpo final. Como veis, el cuerpo final está amarillo, veis que está un poco superpuesto en algunas zonas. Todo lo que veis superpuesto son como suavizados. Veis aquí un suavizado, aquí otro, aquí otro, aquí otro. Si escondo el cuerpo que recibimos, veis que aquí está mucho más suave que lo que estaba al principio. Si escondo ahora,
vais a ver que aquí, por ejemplo, había un corte, aquí había un corte y demás. Y aquí luego se Y suaviza. ese cuerpo suavizado es este. Eso es. Ese Ya ya sería definitivo. el final. Y esto ya una pregunta. Esto ya es más a nivel personal, ya menos Sí. técnico. ¿Qué se siente después? Porque esto horas habrá llevado un rato. He vivido versiones y versiones del programa, sí. ¿Qué se siente después de dedicarle tantísimo tiempo? El coger esto de repente en la mano y decir, tío, es que esto lo he hecho yo. Sí, esa satisfacción al final, ¿no? Porque ha habido momentos duros en los que pues, pensábamos que igual no podíamos llegar, ya fuera por presupuesto, por plazos o por misma frustración de me hace la optimización, me la hace mal, la vuelvo a intentar, me vuelvo a hacer mal, pruebo otra cosa, error, pero al final verlo conseguido, además algo que es igual tan innovador y así, pues la verdad es que satisfacción y no sé, es como si fuera mi bebé, digamos. ¿No? Yo creo que lo has definido muy bien. Pues oye, Antonio, enhorabuena por tu trabajo en este caso de diseño, porque la verdad que está increíble. O sea, me parece que es una pieza súper chula. Y ahora, de hecho, la vamos a ver qué tal queda instalada en el coche. Seguro que perfecto. Muchas gracias. Bueno, pues estamos con Óscar y Oyer, aquí ya al lado de la mangueta montada, que esto da una impresión bestial. Una cosa es verla en la mano y ya otra cosa es verla aquí instalada. Sí, es verdad que como veis en monoplaza, como os he dicho al principio, no se puede ver, porque todavía es top secret, así que ya sabéis, aquí en la descripción vais a poder ver el trabajo de estos chicos cuando lo publiquen. Pero contarnos un poco cómo ha sido, aquí tenemos además más piezas hechas con impresión 3D. Contarnos un poquito cómo ha sido instalarlo y cómo ha sido todo este proceso. Bueno, empezando un poquito con la parte de, bueno, la otra parte de la impresión 3D que también, hombre, no es tan importante igual como la mangueta en sí, no es tan No es tan impactante. impresionante, quizás, Exactamente. pero... También es importante, debajo de esta pieza de aquí tenemos el motor. El motor al final, toda la superficie del motor, al estar en marcha, al estar en funcionamiento, se va calentando y lo que hay que hacer es evacuar ese calor. Para evacuar ese calor lo que hacemos es creamos este cooling jacket que, bueno, al final todos los equipos tienen su versión y al final es también una impresión en 3D. En este caso nos lo ha hecho la misma empresa que ha hecho la mangueta, Optimus 3D. Entonces esto está hecho con EDM y el material que se usó para esto es PA12, que al final es nylon. Y nada, al final lo que tiene son unos conductos interiores por el que circula el agua. Ese agua también pasa por encima de la superficie del motor. O sea, que hace de refrigeración líquida, ¿no? Para el motor. Exactamente. Entra por uno de los conductos, circula, hace un par de vueltas tocando la superficie del motor y sale hacia los radiadores de nuevo para volver a enfriar y cerrar el ciclo. Ya hemos visto con Anchón todo el proceso de diseño que conlleva la mangueta, luego también hemos visto el proceso de impresión y el posterior mecanizado y bueno, este es el paso final en el que la mangueta vuelve a nosotros y ya nos encargamos de montarla e integrarla en el monoplaza. Porque, perdona que te corte, Óscar, ya os viene totalmente mecanizada, como hemos visto antes, Eso ya es. bonita, con las Eso es. roscas, pulida y demás. Lo que ¿no? nos queda a nosotros es montar dentro de la transmisión, que es una parte muy importante del vehículo, puesto que hay que adecuar las revoluciones y el par que nos entrega el motor a nuestra necesidad real con el coche y por eso necesitamos una reductora, que es lo que tenemos dentro de la mangueta. Una vez que nosotros recibimos ya la mangueta acabada, montamos toda la transmisión en su interior, que es un proceso muy minucioso en el que tenemos que tener mucho cuidado, puesto que las tolerancias que tenemos en su interior son muy pequeñas y tenemos que tener mucho cuidado en el montaje. Montamos la transmisión y ya traemos la mangueta al coche y la integramos con el resto de sistemas, la suspensión, los frenos y dirección, y con esto al coche ya ponemos la rueda, como hemos visto antes, que nuestros compañeros la estaban quitando y el coche queda listo para poner en el suelo. Bueno, imagino que ya con ganas, ¿no? Esto Sí, ya, sí, sí. lo siguiente ya es sacarlo a pista, ¿no? Efectivamente, estos son los últimos pasos. Cuando ya tenemos el coche listo para poner en el suelo, lo siguiente ya es... Esto me lo ha comentado Ponernos a rodar. antes vuestro compañero. ¿Cuándo lo vais a sacar ya a pista por fin? Pues bueno, en la fecha en la que estamos ahora mismo, aproximadamente esperemos que en un mes podamos tener el coche ya... O sea, que para ya rodando. julio más o menos, ¿no? Eso es, eso es. Oye, pues ojalá, ya os digo, vais a tener aquí debajo en la descripción, bueno, vuestra web y demás, porque imagino que iréis publicando cosillas para Eso ver es, ya sí, este sí, coche sí. en competición. Y bueno, ya así a modo de cierre, desearos la mayor de las suertes, que la verdad que esto es un currazo. De hecho, ya para despediros podéis poneros aquí todos detrás, joder, ya que sois aquí un equipo tocho, joder, para que vea que estos no son integrantes, que aquí hay gente currando, ¿sabéis? Efectivamente, sí, sí. Toda esta gente de aquí, ahora nos hacemos un selfie si queréis todos, tú también. Que lo sepas. Toda esta gente que nos ha invitado a venir aquí, daros las gracias a todos, equipo, porque hacéis un trabajazo bestial. Y nada, de verdad que más allá de daros las gracias por enseñaros el coche, enseñaros a acercar esa tecnología a las personas, viendo que esta aplicación, joder, que es viable y es realmente potente. Y bueno, que esperemos que esta sea la primera de muchas innovaciones que podéis aplicar. O sea que, de verdad, enhorabuena y muchísimas gracias, chicos. A ti. Gracias. Qué cierre más bonito. Que aquí te puedes suscribir al canal y que mi cara me la está tapando un vídeo que puedes ir a ver, ¿vale? Chao.